estudiar la vida de Moisés desde que él era un pequeño, desde que fue echado al río y cómo fue que fue rescatado, cómo su mamá los tuvo. Así es que como un recuento, me gusta hacer pequeños recuentos para que los hermanos que están teniendo este estudio se recuerden. Déjenme hacerle una aclaración. Probablemente usted es un cristiano de que ha estado en la iglesia de por vida. Nació en un hogar cristiano. Tal vez para usted la historia de Moisés ya ha sido dicha una y mil veces. Sin embargo, hay hermanos que llegaron a la iglesia adultos y no conocen la historia de Moisés. La prueba está que en algunas ocasiones yo les he preguntado a los hermanos, ¿usted sabe cómo se llamaba la mamá de Moisés? Y ellos me contestan, se quedan callados, no contestan, porque no saben. ¿O usted sabe cómo se llamaba el papá de Moisés? Y no saben. Probablemente usted, que ya ha estado en la iglesia por mucho tiempo, ahorita se puso a pensar y dice, ah caray, ¿cómo se llamaba la mamá de Moisés? Y la mamá de Moisés se llamaba Jocabed, ¿verdad? ¿Y su papá? Amram. Muy bien, muy bien. ¿En dónde creció Moisés, hermanos? Eso todos lo saben hasta en la película. ¿En el palacio de quién? De Faraón, ¿verdad? Ahí fue, bueno, su mamá se lo llevó, lo crió, después lo trajo a la casa de Faraón y ahí fue donde fue educado. Y de ahí fue donde salió huyendo Moisés. ¿Por qué huyó Moisés del palacio de Faraón, recuerdan? Porque mató a un egipcio y se supo. En su huida fue a dar a un estanque donde rescató ¿a quién? A las hijas de su suegro. ¿Cómo se llamaba su suegro? Hermanos cristianos que ya tienen mucho tiempo en la iglesia, aquellos jóvenes que crecieron conmigo, que se reían de que yo era un perdido y todo esto, ustedes se deben de saber la historia muy bien. Jetro, ¿verdad? Con su suegro Jetro. Ahí conoció a su esposa, se casó con ella y cuando estaba trabajando para su suegro, estaba pastoreando a las ovejas, esto seguramente sí lo saben todos ustedes, en el monte llamado Horeb, también conocido como Sinaí. Recuerden eso. En la Biblia se refiere al mismo monte de dos maneras, Horeb y Sinaí. Sin embargo, dijimos que los estudiosos creen que al referirse al monte Horeb se referían a las faldas de la montaña y al referirse al Sinaí se referían a la cúspide. Eso se puede debatir, se puede decir que probablemente está bien, probablemente no lo sabemos. Como no lo sabemos, vamos a dirigirnos. Dios se le apareció a Moisés en el monte Horeb, porque así es como la palabra nos dice. Y se le apareció en medio de una zarza que estaba como ya medio chamuscada, ¿verdad? Que alguien había tenido ahí una fogata, un campamento. ¿No? ¿Cómo estaba? Tenía fuego y no se consumía. Muy curioso. Muy curioso, el día de ayer estuvimos ayudando a una hermana a limpiar su propiedad porque estaban vendiendo su casa y tuvimos que prender ahí un fuego y fíjese qué curioso, quemamos no sé cuántos miles de dólares en madera nueva que por ahí dejó alguien, miles de dólares. ¿Pero qué cree? Que ese material sí se consumía. Para el tiempo de venir a casa, aquellas pilas enormes de material ya estaban reducidas a pequeños montes de cenizas. Sin embargo, donde Jehová se le apareció a Moisés en medio de la flama y le habló, no se consumía. Y Moisés se acercó para ver por qué no se consumía aquel fuego. ¿Recuerdan? Y al acercarse, la primera cosa que escuchó de Dios, ¿cuál fue, hermanos? Hermanos, que ustedes que ya conocen la palabra bien, ¿qué fue lo primero que escuchó? Quita, ¿qué? Las sandalias. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo, santo es. Y de ahí los niños que aprenden en la escuela dominical ese canto, ¿verdad? Quita las sandalias de tus pies que el lugar que pisas, santo es. ¿Qué es lo que hace santo al lugar? Esto ya lo vimos, lo hemos repetido una y otra vez en nuestro estudio. ¿Qué es lo que hacía santo el lugar? ¿El lugar es santo por sí mismo? No, el lugar es santo porque la presencia de Dios está allí.
Así es que, hermano, ahorita usted, por ejemplo, no ve a toda la congregación, pero aquí en casa estamos mi esposa y mis 2 hijos menores, ¿verdad? Y como estamos reunidos en el nombre de Dios, la palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí en medio Él está. Dios omnipotente y omnipresente, omnisciente, está en medio de este lugar, como puede estar en medio de su hogar también, porque Él así ha prometido. Así es que si usted está con su familia, son creyentes, Él está ahí en medio. Dios se le aparece a Moisés, le habla a Moisés, y ¿qué es lo que le dice? Que ha escuchado el clamor de su pueblo y que lo va a liberar. Fíjese bien, hicimos énfasis también en eso. Dios escucha, no el gemido, no el llantito, no la oración de que abre los ojos y ahí sabía que Dios no lo iba a hacer. Dice que oyó el clamor, el dolor, la oración con fuerza de su gente. Dice, los he escuchado y los voy a liberar. Me acordé de ellos. No es que Dios se haya acordado de ellos, hermanos, ha olvidado de ellos. Simple y sencillamente Él estaba usando esta forma para liberar a su pueblo y demostrar su poder. Eso es lo que nosotros hemos venido estudiando. Más sucesos acontecieron y antes de llegar aquí a la plaga, nosotros a este capítulo 9, versículo del 1 al 12, nosotros encontramos que ya Dios le había dado ciertas instrucciones a Moisés para que se presentara a Faraón. La primera, ¿recuerdan cuál fue? La primera fue no para Faraón, sino para los ancianos de Israel. ¿Cuál fue? Vas a llevar tu vara, le vas a decir a Aarón, porque Moisés era el Dios para Aarón. Aarón era profeta para Faraón. Y le dice, y le vas a decir a Aarón, tira tu vara, y cuando eche su vara se va a convertir en serpiente. Y para que los ancianos de Israel crean que Jehová te ha enviado. Y después vas a tomar tu mano y la vas a meter en el seno en tu seno, y va a salir llena de plaga. Y al sacarla, y va a salir llena de plaga. Y ellos se sorprendieron a ver la mano. Y después él metió la mano y la sacó y la dejó limpia ¿de qué? De plaga. Ya no tenía la lepra aquella, esa plaga de lepra, ¿verdad? Ya no la tenía. Fue la primera que mandó. Después el Señor mandó otras 2 plagas. La primera fue la de sangre. Convirtió todas las aguas en sangre. Después mandó la de las ranas. Y después mandó la de los piojos, que fue. Y después mandó la de las moscas. Y hoy nosotros vamos a ver 3 plagas más que el Señor, 2 plagas más que el Señor mandó. La primera es el del ganado. Dice el capítulo 9, versículo 1. Jehová le dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mis hermanos, a lo largo de estas plagas, el Señor constantemente hace énfasis en que la situación que está viviendo Faraón y su pueblo son para que dejen ir al pueblo de Israel a servirle a Jehová. Pero él dijo, como profecía, le dijo a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón para demostrar el poder de Dios. Quiero que usted entienda esto. Número 1, lo he venido repitiendo. Cuando usted toma decisiones en su hogar como líder, si usted es varón o usted es una mujer, una dama, y usted es la que toma o el que toma las decisiones en su casa, quiero recordarle que las decisiones que usted toma afectan a toda su casa. Afectan a toda su casa. Todo tiene consecuencias. Todo. Algunas consecuencias son malas y algunas consecuencias son buenas. Faraón decidió no escuchar a Jehová. Y por sus decisiones también su pueblo pagaba. ¿Se da cuenta? Cuando Faraón endurecía su corazón, el pueblo de Egipto también sufría las consecuencias. No nada más era Faraón.
Cuando ellos no podían tomar agua porque los ríos y los manantiales se convirtieron en sangre, entonces su gente tampoco podía tomar agua, ni tampoco los de Israel. Porque déjeme decirle que el Señor no hizo diferencia hasta más tarde, cuando la plaga de las moscas. Las primeras plagas, el pueblo de Israel también sufrió con ellos. La palabra hasta las moscas es cuando nos dice, en la prueba, en la tierra de Gosén, ahí ya no hubo moscas. El Señor ya hizo una clara división. Dice, esta es mi gente y no la van a tocar. Escuche lo que le digo. El Señor hizo una clara división. Usted no puede controlar las moscas. Les decía el domingo pasado a los hermanos. Usted en la época de otoño aquí, cuando está terminando el verano, es cuando hay más moscas en esta área donde vivimos. Y en algunas ocasiones usted acabó ya de matar todas las moscas que se metieron a su casa, se mete a dormir a su recámara y en cuanto apaga la luz, ¿qué pasa? Y prende la luz y ¿dónde está la mosca? Nomás no la puede encontrar. Y apaga la luz y la mosca... No podemos controlar las moscas. Usted no puede controlar en qué lugares haya y qué lugares no haya. Dice que toda la tierra de Egipto se llenó de moscas, pero la tierra de Gosén, que es donde estaba el pueblo de Israel, esa no se llenó de moscas. Esa no se llenó, no había moscas, no se encontró moscas. ¡Wow! Mi hermano, tome esto en cuenta. Grábelo en su corazón. Dios puede hacer una clara diferencia entre usted y el resto del mundo. Entre usted y el resto del mundo. Tiene el poder. Todas las maravillas que Dios ha demostrado, todas las maravillas que Dios ha hecho, fueron de la naturaleza, hermanos. Las plagas que hemos visto hasta este momento, dice que los hechiceros las intentaron hacer. Lograron hacer la sangre, lograron hacer la de los piojos, y lograron hacer lograron hacer la de las ranas, pero cuando llegaron a la de los piojos, los hechiceros, que también les podríamos decir científicos, reconocieron que no podían, porque el polvo se hizo piojos. Hermano, no sé si usted se ha dado cuenta, pero Israel está en una zona desértica, Egipto está en una zona desértica. Todo lo que usted ve es polvo prácticamente. Imagínese el polvo convertido en piojos. ¿Qué cantidad de piojos era? Interminable. La comezón que tenían aquellos. Y entonces los hechiceros dijeron, esto dedo de Dios es. Esto es obra de Dios. Finalmente los científicos, aquellas personas, millenniums, jóvenes que dicen, yo creo nada más en ciencia, finalmente dijeron, esto es obra de Dios. Porque hay algunos científicos que son honestos y reconocen que lo que está pasando, que lo que pasa es y puede ser controlado por Dios. Y que tiene el poder para controlarlo. Dice, esto es obra de Dios, los hechiceros. Llegamos a la plaga ahora del ganado. Dice, deja ir a mi pueblo, versículo 1, para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y los detienes aún, he aquí que la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos de los hijos de Israel. Si algo usted puede sacar de este versículo en especial, si algo usted puede aprender de esto, es que Dios tiene el control absolutamente de todo. Él puede hacer una clara división entre si su perro, su gato, su canario muere o no. Él puede hacer una clara división si usted contrae la gripa, si usted contrae un flu, si usted se enferma de cáncer, si usted se enferma de diabetes, de lo que usted guste o no guste, Él puede hacer una clara división. Yo he escuchado doctores, mi cardiólogo en efecto, cuando me dio a mí el infarto me dice, ¿tú fumas mucho? Y volteé y le digo,
doctor, no fumo. Ah, ¿no fumas? Le digo, no, mi expediente ahí escribí que no fumo. En el cuestionario. Ah, dice, ok. Sigue escribiendo. Dice, ¿desde cuándo empezaste a tomar? No tomo, le digo. Me dice, ¿no tomas? No, no tomo. ¿Has usado drogas? No. ¿Haces ejercicio? Sí. ¿Por qué te dio el infarto? El cardiólogo me pregunta a mí por qué me dio el infarto. Hermanos, y le digo, eso es lo que yo quiero saber, doctor. ¿Por qué me dio a mí el infarto? Y me dice, bueno, tu papá. Le digo, mi papá tuvo infartos, murió de un infarto. Y me dice, ah, es que es de herencia. Hermanos, Dios está en control de eso también. No es porque mi papá tuvo o no tuvo. Es porque Dios así lo había planeado. Porque Dios permitió esto en mi vida. No, yo no voy a echarle la culpa a mi papá o a mi tío, a mi bisabuelo. Oh, es que corre en la familia. No, Dios lo permitió porque Él tiene un plan para esto. ¿Cuál plan? Algo que sí le puedo decir es que Dios me ayudó a enfocarme más en Él a través de esa enfermedad. Pero no todas las personas son honestas en reconocerlo. La mayoría son como Faraón. Vamos a seguir leyendo. Dice, y los hechiceros hicieron también así, perdón, estoy leyendo en el lugar equivocado. Dice, hará separación entre el ganado de Egipto y de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Hermano, note algo más. Dios está en control de los tiempos. Él es el que da y dice cuándo. Él está en control de los tiempos. Esto no sucedió por del coronavirus, no sucedió por casualidad en este tiempo. Él está en control de los tiempos. Dice, fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió, hermanos, el 5%, el 1%. No, la palabra dice, no murió uno. No murió uno. Entiéndalo, hermano. Dios está en control absolutamente de todo. Lo que Dios profetiza se cumple. Por eso es que usted puede creer fielmente a lo que la palabra del Señor dice. Porque lo que Dios dice se ha venido cumpliendo a través de la historia en la Escritura. Por eso usted puede tener completa confianza que si Dios dice que Él ha ido a preparar mansiones para nosotros en el cielo, las mansiones están listas esperándole. Por eso el Señor dice que si usted obedece a sus órdenes, obedece y sigue una vida que le agrade al Señor, usted va a tener menos problemas en la vida. Y usted puede creerle porque lo que Dios ha dicho en la Escritura se ha cumplido. Imagínese usted caminar ahí entre la orilla de donde vivían los israelitas y donde vivían los egipcios y ver de un lado a los animales pastando y del otro lado a aquellos animales muertos. Ahora, déjeme decirle una cosa. Si usted es un amigo no creyente que nos está viendo y dice, ay, ese amigo Edgar es un fanático. Mire, déjeme decirle una cosa. Esto que estoy leyéndolo es historia. Y está grabado en las paredes de las ruinas egipcias. Y lo han estudiado y lo han visto. El que echaron a los niños al río está en las paredes. Esto no es un cuento. Esto es historia. Esto sucedió. Por eso usted puede creer plenamente, sin duda, de que lo que Dios le está diciendo se va a cumplir. Continúa. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios este. Hermano, es la segunda vez que los hechiceros, los científicos de aquel tiempo, le dicen a Faraón, mira Faraón, entiende, esto es obra de Dios. Esto es obra de Dios. Nadie puede hacer esto. Dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. La profecía nuevamente.
Jehová había dicho que no iba a oír y no escuchó. Porque se cumple lo que Dios dice. Jehová dijo a Moisés, dice, ok, no escuchó con esto tampoco, se les murieron ya todo su ganado, no entendieron, ok, vamos ahora a mandarles algo más, dice Jehová. Versículo 20, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuántas veces van que le dice? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Perdón, hermanos, discúlpenme. Estoy leyendo otra vez el versículo equivocado. Ahorita vi la cara de mi hija. Leí Éxodo 8:20, debí de haber leído Éxodo 9:8. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, toma puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y lo esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, porque Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. Hermanos, nuevamente, si usted no cree, Moisés solamente de un puñado, ¿qué tan lejos podía haber llegado esa ceniza? ¿Usted ha echado polvo al aire para ver hacia dónde va el viento? Si usted ha cazado o ha ido a disparar en algunas o va a quemar algo, en algunas ocasiones usted necesita saber en qué dirección está soplando el viento, y agarra un puñado de tierra, lo echa hacia arriba y ve hacia dónde se lo lleva el viento y se da cuenta en qué dirección está soplando el viento. Bueno, Moisés agarró un puñado nada más de ceniza. ¿Cuánto pudo haber agarrado? ¿Qué le gusta a usted? ¿Una libra? ¿Un medio kilo a lo mejor? Se me hace mucho, pero vamos a suponer un medio kilo de polvo en su mano. Y lo avienta hacia arriba, y eso fue suficiente para cubrir toda la tierra de Egipto, hermanos. Excepto Gosén. ¿Usted puede controlar el polvo? Hermanos, yo veo que mi esposa trata de mantener esta casa limpia. Y trata de desempolvar seguido. Pero creo que el polvo nunca acaba uno. Nunca acaba uno de desempolvar. Curiosamente, ¿verdad? Es que dice, lo echó y toda la tierra de Egipto se llenó de úlceras como Jehová lo había dicho. Sus animales y las personas. Yo no sé qué tan espantado está usted con esto del coronavirus. Pero aquí le voy a hablar, con esto voy a terminar, a tres grupos de gente. A tres grupos de gente. Le voy a hablar a los cristianos. Si usted se dice a sí mismo cristiano y usted tiene miedo de que le dé el coronavirus y muera, porque eso realmente es a lo que la gente le tiene miedo. Déjeme decirle que usted no ha estudiado su palabra como usted debe. Déjeme decirle que si usted tiene el temor de morir por el coronavirus, o morir por diabetes, o morir por otra cosa, usted no le ha creído a Dios. Porque Dios dice a través del apóstol Pablo que para nosotros es mejor morir que quedarnos aquí. Que lo que el Señor nos da en el cielo es mucho mejor lo que nos está esperando. Es que usted como cristiano, cuando usted está teniendo ese temor, usted está fallándole a Dios, le está demostrando incredulidad. Y si usted es un líder, usted le está transmitiendo esa incredulidad a su esposa, a sus hijos, a sus nietos probablemente. Usted, al contrario, como cristiano, debe de demostrar confianza en Dios. ¿Cuál es esa confianza? ¿Cuál es esa confianza? La confianza que Dios le demostró a Moisés y a Aarón. Que Él está en control absolutamente de todo. Y si Él decide que a mí no me dé, no me va a dar. Si Él decide que a mí me dé, me va a dar. Si Él decide que yo muera a través del coronavirus, voy a morir.
Hermano, eso le tiene que dar bien claro. El día de ayer yo tengo comunicación con un querido, muy querido hermano y amigo, le digo hermano, somos muy amigos, crecimos juntos en la primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Su nombre es Daniel Estrada, espero que no le moleste que menciono su nombre. Y estábamos hablando precisamente de eso. Yo le dije, mira hermano, así nos decimos, mira hermano, quiero que algo te quede bien claro, que si yo me llego a morir por el coronavirus, no permitas que nadie diga que me morí porque no tuve cuidado. Que yo estaría vivo todavía si hubiera obedecido las instrucciones del gobierno. Si yo estaría vivo por esto. Quiero que les digas que yo me morí porque el Señor Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, decidió que mi tiempo había terminado. Y que era hora de que yo regresara a casa. No fue nada más que es el tiempo del Señor. Así debe de pensar un cristiano, hermanos. Dios está en control de mi vida. Y me voy a ir cuando Dios decida. No cuando el coronavirus quiera. No porque Trump hizo o no hizo. Es cuando Dios decida. Este mensaje fue para los cristianos. Este mensaje es para aquellos que se dicen cristianos. Si usted anda por ahí vuelto loco, pensando que se va a morir por el coronavirus, usted tal vez no es creyente, porque usted le tiene miedo a la muerte. Usted no sabe qué le espera del otro lado. Los creyentes sí sabemos, la palabra enseña que al morir, al ir este cuerpo, al ir a la tumba, el espíritu va a ser levantado al Señor. Inmediatamente. Va a ir al Señor. Y dice que vivir con Él va a ser mucho mejor. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Todo va a ser alabar al Señor. Pero si usted anda ahí alarmado y vuelto loco que se va a morir y que el coronavirus, déjeme decirle que probablemente usted tiene que reanalizar su vida cristiana. Tiene que ver si verdaderamente usted es un creyente. Porque si usted tiene temor de morir, es porque usted no sabe hacia dónde va. Y este mensaje ahora es para los no creyentes. Si usted no es cristiano, si usted es de los que creen en ciencia, si usted es de los que nunca han escuchado acerca de Dios, déjeme decirle que usted es el único de todo el grupo de personas que tiene el derecho de estar espantado. Usted tiene la razón de estar bien espantado. Porque déjeme decirle que la palabra enseña que si usted muere sin Cristo, que si usted no se ha arrepentido de haber pecado, pecado es ofender a Dios. Eso es pecar. ¿Cómo lo ofende? Cuando usted anda de borracho, cuando usted anda teniendo sexo fuera de matrimonio, cuando usted es un homosexual, todos los pecados que la palabra menciona. Usted ofende a Dios. Esos se llaman pecados. Cuando usted anda engañando a su esposo o cuando anda engañando a su esposa. Esos son pecados. Y si usted muere como pecador, la palabra dice que el único lugar que le espera cuando usted entrega el cuerpo, la palabra dice que el único lugar que hay para usted es el lago de fuego eterno, que se llama infierno. Quiero que usted esté bien seguro que el infierno fue creado para Satanás. Satanás no va a estar ahí diciendo a qué castigo va a recibir cada quien. Él va a estar siendo atormentado ahí porque él quiso igualarse a Dios, quiso quitar del trono a Dios, y él va a estar ahora en el lago de fuego eterno. Para eso fue creado. Y ahí van a entrar todos aquellos que no le han entregado su vida a Cristo. Así que si alguien tiene derecho a estar espantado, es usted, el no creyente. Usted sí tiene derecho a estar espantado. Porque lo que le espera después de la muerte, sea por el coronavirus o sea por un ataque cardíaco, es terrible. Y la palabra enseña que es eterno. No es por un momento, no es como cuando usted se quema porque agarró una olla caliente. O no es como cuando se quema en la playa, que le dura unos 3, 4 días. No, es un sufrimiento, escúcheme bien, eterno. Por el resto de la eternidad. No tiene fin.
Dios quiere que usted se arrepienta, se vuelva de sus pecados. Arrepentirse es aceptar la culpa, el sentimiento de culpa, porque Cristo fue molido, su carne fue destrozada. La palabra dice que fue molida. Molir es que decir que su carne, los que han estudiado el hebreo y dicen que no se puede, la palabra que se refiere es que quedó, no se podía reconocer, era como carne molida en su jugo de sangre, por su pecado y por el mío. Cuando yo me arrepiento, yo voy a Cristo y le digo, Señor, perdóname por haberte fallado. Gracias por haberme rescatado. Gracias por haberme rescatado de la muerte que me esperaba. Yo le invito en que en este tiempo que usted está ahora en casa, meditando, piense que Cristo le ama y que decidió entregarse para pagar por usted. Usted debió de haber sido el que debía haber sido molido, y aún así no podría haber pagado por todos sus pecados. Hubiera sido capaz de pagar por solamente un pecado. Pero Cristo, la oveja perfecta, el justo, murió por el injusto. Probablemente usted es de otra religión, y déjeme decirle que es su decisión. Pero si yo tengo un manual que me dice cómo puedo llegar a Dios, cómo puedo llegar al cielo, yo no voy a decir, no, yo prefiero creer otra cosa. Porque déjeme decirle que la mayoría de las otras religiones, todas le piden que usted haga algo. Es más, conozco aquí en este pueblo, hay un grupo de personas que se dedican a cuidar a un ídolo, y lo están cuidando las 24 horas. Bueno, si es su Dios, ¿por qué lo cuida un humano? ¿Por qué lo cuida un humano? ¿No es tan poderoso? ¿Necesita que los humanos lo cuiden? El cristianismo es el único camino, la única religión en la que su Dios mandó a su Hijo para rescatarlo a usted y a mí de la muerte eterna. Usted no tiene que hacer 1000 oraciones. Usted no tiene que pagar dinero para que lo saquen del purgatorio. Usted no tiene que pagar 1000 rezos. Usted tiene que ir con un corazón sincero, solamente con un corazón sincero, y decirle a Cristo, perdóname porque tuviste que morir por mí. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, nuevamente porque me has permitido estudiar nuevamente tu palabra junto con mis hermanos. Te suplico, Padre, que tú traigas paz a aquellos que están temerosos. Señor, obra en cada uno de ellos. Que no se vuelvan parte de la psicosis, parte de está loco, de toda esta loquera, Señor. Que aprendamos a mantener nuestra boca callada cuando no tenemos nada bueno que aportar. Si vamos a decir algo negativo y alguien a nuestro lado se va a poner todavía más nervioso, ayúdanos a mantener nuestra boca callada, Señor. Y también te pido que esa confianza, Señor, sea sincera, sea verdadera, en que, Padre, tú me rescataste y que tú estás en control, que lo que tú has prometido se va a cumplir. Llénanos de esa confianza y te pido, Padre, que aquellos que no te conocen, esta tarde, Señor, puedan venir a ti y reconocerte como Señor y Salvador. Te lo suplico, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.